Cierra los ojos. O no, como prefieras. Quizás sea mejor mantenerlos entreabiertos, solo una rendija, para que la realidad no se escape del todo. Viaja conmigo a un tiempo muy anterior a los códigos, a las constituciones, y a esos manuales de instrucciones para la convivencia que hoy llamamos leyes. Piensa en un mundo regido por normas no escritas, susurradas al calor de la lumbre, o con el aliento helado en un callejón oscuro. Las leyes del miedo. Ahora, trae a tu mente la figura de un soberano, uno de esos coronados por la gracia de un Dios conveniente, cuyo poder es tan absoluto que su digestión puede alterar el precio del grano. Imagina las fronteras invisibles, esas líneas rojas que ni él, con su ejército y sus verdugos, se atrevería a cruzar. No hablamos de tratados en pergamino, sino de tabúes primordiales, grabados a fuego en el alma colectiva de su pueblo. Murmullos ancestrales sobre la sangre y los difuntos, sobre lo que es sagrado y lo que sencillamente no se toca. Es de mañana. Una mañana gris y húmeda que se te pega a los huesos como una segunda piel, fría y desagradable. El aire que respiras es espeso, una sopa de olores donde se mezcla la leña mojada, la paja podrida de los jergones, y el inconfundible y ácido aroma de los desechos humanos que adornan las calles como un extraño y maloliente mosaico. Abres la puerta de tu modesta morada, y el mundo te recibe con una bofetada de niebla y un silencio solo roto por el lejano y melancólico tañido de una campana de iglesia. No es una campana que llame a la alegría, sino una que simplemente cuenta las horas, recordando a todos que el tiempo pasa, implacable, indiferente a tus esperanzas o a tus miserias. El sol es apenas una mancha pálida en el cielo, una moneda de plata deslucida que no tiene poder alguno para calentar este mundo de piedra y barro. Te echas a la calle y tus pies se hunden en el fango. El barro aquí no es un simple inconveniente. Es un ente vivo, pegajoso y hambriento que intenta quedarse con tus pobres zapatos a cada paso. La gente que te cruzas camina con la cabeza gacha. Los rostros son máscaras de resignación y una desconfianza aprendida durante generaciones. Nadie te mira directamente a los ojos por mucho tiempo. Un contacto visual prolongado podría interpretarse como un desafío, una invitación a un conflicto que nadie puede permitirse. Las leyes del rey son para los nobles y los grandes crímenes. Aquí, en el laberinto de callejuelas, rigen otras leyes más inmediatas, la ley del más fuerte, la del más rápido, y sobre todo, la del que sabe cuándo callar. El silencio es una armadura, y el anonimato, un escudo que te permite llegar al anochecer de una sola pieza. Llegas a la plaza del mercado cuando el día intenta, sin mucho éxito, desperezarse. El ambiente cambia por completo, el silencio se rompe en un millar de fragmentos sonoros. El griterío de los vendedores pregonando las virtudes de sus escuálidas gallinas, el chillido agudo de un cerdo que intuye su destino, las discusiones acaloradas por un puñado de monedas, y el llanto persistente de un niño con hambre. El aire se llena de nuevos olores, una mezcla caótica de especias exóticas que han viajado más que tú en toda tu vida, el aroma dulzón de la fruta que empieza a pudrirse, y el hedor penetrante del pescado que lleva demasiado tiempo esperando un comprador. Es el centro neurálgico de la ciudad, una especie de red social primitiva y brutal, donde las noticias, los rumores y las sentencias de muerte vuelan de boca en boca a la velocidad del miedo. Si esta inmersión te agrada de verdad, deja una señal discreta, como un murmullo en la multitud. Cae la tarde y una lluvia fina y persistente comienza a limpiar el aire, o al menos a transformar el polvo en más barro. Buscas refugio en una taberna, un agujero oscuro y ruidoso en la pared de un edificio decrépito. Al entrar, una ola de calor y un olor denso a sudor, vino agrio y humo te golpean. El aire es casi masticable. La luz de unas pocas velas y una chimenea moribunda ilumina apenas los rostros de los parroquianos. Hombres de espaldas anchas y miradas vacías que ahogan sus penas en jarras de madera. Aquí, con la lengua desatada por el alcohol barato, es donde las verdaderas leyes se recuerdan. Escuchas fragmentos de conversaciones, advertencias veladas sobre no caminar por cierto cruce de caminos en noche de luna llena, o la historia, contada en susurros, de aquel varón que profanó una tumba antigua y cuya familia se marchitó como una flor sin agua. La noche llega por fin absoluta y devoradora. Regresas a tu hogar, un pequeño espacio donde el frío de las paredes de piedra compite con el escaso calor de un brasero. El mundo exterior se desvanece, pero sus ruidos se cuelan por las rendijas, el aullido de un perro solitario, el eco de unos pasos apresurados en la calle,
el silbido del viento que parece contar historias de fantasmas. Es en esta quietud, en esta oscuridad casi total, donde los miedos más profundos cobran vida. No temes tanto al ladrón o al asesino como a lo que no puedes ver ni entender. El crujido de una madera en el techo, una sombra que parece moverse por el rabillo del ojo. Son los ecos de los tabúes, el miedo a ofender a los muertos, a atraer la mala suerte, a romper un equilibrio cósmico que nadie entiende, pero que todos respetan por pura y simple supervivencia. Y mientras tú tiemblas en tu jergón de paja, a leguas de distancia, en un castillo rodeado de lujos que no puedes ni imaginar, el rey tampoco duerme. Está en su cámara, rodeado de tapices de seda y sábanas de lino, pero el silencio de su habitación es tan pesado como el tuyo. Él, que puede ordenar la ejecución de un hombre con un simple gesto, también siente el peso de las leyes no escritas. Sabe que su poder, por muy divino que se proclame, tiene un límite. No se atrevería a construir su nuevo establo sobre el antiguo cementerio de los paganos, ni osaría pronunciar en voz alta el verdadero nombre de ciertos demonios que, según los viejos cuentos, duermen bajo las montañas. No por bondad ni por respeto, sino por un miedo atávico, la terrible sospecha de que su corona y su mundo se sostienen sobre un pacto frágil, con fuerzas que no controla. Estas son las verdaderas cadenas, las que no se ven ni se tocan, pero que atan por igual al campesino y al monarca. Son las fronteras invisibles del mundo, dibujadas no con tinta, sino con el respeto a lo desconocido, y el pánico a las consecuencias. La noche avanza, larga y silenciosa, un manto oscuro que cubre a todos por igual, unificando a los vivos bajo el imperio universal del miedo. Deja que esta oscuridad te acune, que el ritmo lento de esta historia te aleje de tus propias preocupaciones. El mundo de entonces era brutal, pero, sus miedos en el fondo, no son tan distintos a los que a veces nos asaltan en la quietud de la noche. Comenta, si quieres, la hora en la que el sueño finalmente te venció. El amanecer es una promesa incumplida, una insinuación de luz que no llega a cuajar. Y para ti, el día no empieza con el sol, sino con el sonido sordo y rítmico del pico contra la roca. Desciendes a las entrañas de la tierra, un mundo sin estaciones ni horas, donde el único calendario es el dolor de tus músculos y la cantidad de mineral que arrancas de la oscuridad. El aire aquí abajo es denso, viciado, un caldo espeso con sabor a piedra mojada, a sudor rancio, y al miedo metálico que se pega al paladar. La única luz es la llama temblorosa de tu candil, una pequeña y valiente estrella en una galaxia de negrura que amenaza con devorarlo todo. Cada golpe de pico es un eco que se pierde en galerías que se retuercen como los intestinos de un dios muerto. Es un trabajo que no se hace con fuerza, sino con una desesperación metódica, un pacto silencioso con la montaña a la que robas sus secretos a cambio de tu propia vida, gramo a gramo, aliento a aliento. El movimiento se convierte en tu única realidad, levantar el pico, sentir el peso en los hombros, dejarlo caer con una precisión nacida de miles y miles de repeticiones. El asterisco clank asterisco agudo del metal contra la veta, seguido del susurro arenoso de los fragmentos al desprenderse. Levantar, golpear, respirar el polvo. Levantar, golpear, sentir el sudor helado recorrer tu espalda. No piensas, solo actúas. El pensamiento es un lujo peligroso en este lugar. Si piensas en las toneladas de roca que penden sobre tu cabeza, te paralizas. Si piensas en el aire que se enrarece, te ahogas. Si piensas en tu familia esperando en la superficie, la pena te quiebra. Así que te concentras en el ritmo. Eres una parte de la máquina, una pieza de carne y hueso en el engranaje de la extracción, tan útil y reemplazable como el mango de madera de tu herramienta. A tu lado, el viejo Elías tose, un sonido húmedo y profundo que parece venir de sus propios cimientos. Él nunca silba aquí abajo. Dice que la montaña tiene su propia música y no le gusta que la interrumpan. Una ley no escrita que todos respetan por si acaso. La pausa llega sin aviso, no cuando lo necesitas, sino cuando el capataz lo decide. Te sientas sobre una roca húmeda, la espalda contra la pared fría de la galería, y desenvuelves tu almuerzo, un trozo de pan duro y un pedazo de tocino rancio. En la oscuridad, todo sabe a lo mismo, a carbón y a cansancio. El agua de tu odre es tibia, y tiene un regusto a cuero y a óxido, pero es el mejor manjar que probarás en horas. Es un descanso breve, casi insultante, apenas el tiempo suficiente para que tus músculos se acalambren antes de obligarlos a moverse de nuevo.
No hay conversaciones, solo el sonido de hombres masticando en la penumbra y el goteo constante del agua filtrándose por las grietas, un reloj geológico que mide tu existencia en gotas. Cierras los ojos un instante y ves manchas de colores, la protesta de tus retinas privadas de luz, y entonces, la voz del capataz, un látigo sonoro, os pone de nuevo en pie. El ritmo debe continuar, la montaña no espera, y el rey quiere sus metales. De vuelta al Tajo, el cuerpo protesta. Cada músculo grita, las articulaciones crujen como madera vieja, pero el ritmo se impone, la memoria muscular toma el control, y vuelves a ser uno con tu pico. Levantar, golpear, respirar el polvo. El aire se hace cada vez más pesado, y la llama de tu candil parece encogerse, como si la propia oscuridad la estuviera exprimiendo. A veces, la veta se resiste, la roca es más dura, y tienes que golpear con una furia controlada, poniendo todo tu peso, todo tu odio, en cada impacto. Sientes la vibración recorrer el mango, subir por tus brazos y sacudir tu esqueleto. Es una conversación violenta con la tierra. Tú le exiges sus tesoros y ella te exige tu salud. Es un intercambio justo según las leyes de este mundo subterráneo. Un día, como le pasó al padre de Elías, la montaña pedirá el pago final, y se cerrará sobre ti con un abrazo eterno y silencioso. Pero hoy no. Hoy solo te pide tus pulmones y la fuerza de tu espalda. Y tú, obediente, se la das. Lejos de la oscuridad de la mina, en una nave larga y ruidosa, el aire también es irrespirable, pero es un veneno distinto. Aquí no es el polvo de la roca, sino una nieve fina y perpetua de fibras de lana y algodón que flota en el ambiente, se te mete en la nariz, en la garganta, y cubre tu pelo y tu ropa con un manto blanquecino. Eres una hilandera. Tu mundo es el estruendo ensordecedor de los telares, un ejército de esqueletos de madera que golpean y traquetean sin cesar. El sonido es tan constante que ya no lo oyes, pero lo sientes en el pecho, una vibración continua que te acompaña incluso en sueños. Tu trabajo es una danza frenética y precisa, moviéndote entre las máquinas, tus dedos ágiles como arañas reparando los hilos que se rompen, cambiando las bobinas vacías, manteniendo el ritmo infernal para que la tela nazca sin imperfecciones. Un solo instante de distracción, un movimiento en falso, y la lanzadera de madera puede salir disparada como un proyectil, o la máquina puede atrapar tus dedos y triturarlos sin piedad. El día es una sucesión infinita del mismo gesto. Tus ojos, enrojecidos por el polvo, escudriñan la urdimbre, buscando la más mínima anomalía. Tus manos, agrietadas y callosas, vuelan para anudar un hilo roto con una velocidad que parece inhumana. Asterisco clac 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 asterisco. El sonido de la lanzadera que va y viene es el metrónomo de tu vida. Cientos, miles, millones de veces. El aire huele a aceite rancio, a lana cruda y al sudor concentrado de decenas de mujeres hacinadas en el mismo espacio. A tu lado trabaja la joven Inés, tiene apenas 12 años y sus dedos son aún más rápidos que los tuyos. A veces cuando el capataz no mira, tararea en voz baja una vieja canción que le enseñó su abuela, una melodía prohibida que habla de espíritus del bosque y de la magia de los hilos. Es su pequeño acto de rebelión, su forma de recordar que es algo más que una extensión del telar, un tabú personal en un mundo que quiere convertirla en autómata. La campana anuncia la pausa para comer. El estruendo de los telares cesa de golpe, y el silencio que queda es tan abrumador que duele en los oídos. Es un silencio preñado de toses secas y del zumbido que se ha quedado instalado en tu cabeza. Os sentáis en el suelo polvoriento, la espalda contra la pared, y coméis lo que habéis traído. Una manzana magullada y un trozo de pan que absorbe la pelusa del aire. El sabor es secundario. Lo único que importa es llenar el estómago para poder seguir. Bebes agua de un cubo común, un líquido tibio que sabe a todas las bocas que han bebido antes que la tuya. Ves a las mujeres mayores, sus espaldas encorvadas de forma permanente, sus rostros surcados por arrugas prematuras, y una capa de polvo, que parece parte de su piel. Te ves a ti misma en ellas, un reflejo del futuro que te espera. La campana vuelve a sonar, cortando el respiro a la mitad. Hay que volver a poner en marcha el mundo, hilo a hilo. De nuevo frente a la máquina, el cuerpo se resiste a retomar la danza. Los dedos están entumecidos, la espalda pide a gritos una postura erguida. Pero el telar no entiende de súplicas. Asterisco clac 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 asterisco. El ritmo te atrapa otra vez, te absorbe, y dejas de ser tú para convertirte en la vigilante del tejido.
La luz que entra por los ventanucos sucios va menguando, tiñendo el polvo flotante de un color anaranjado y melancólico. El cansancio se vuelve espeso, una niebla que entorpece tus movimientos y tus pensamientos. Es el momento más peligroso del día, cuando la fatiga te hace cometer errores. Un hilo que se te escapa, un nudo mal hecho que obligará a deshacer un trozo de tela, ganándote los gritos del capataz. O peor. El recuerdo de Marta, a la que la máquina le arrancó el cuero cabelludo hace un par de inviernos, es una advertencia constante que se susurra de telar en telar. Es la ley no escrita de este lugar. La máquina siempre tiene hambre. Mientras tú luchas contra el sueño y el estruendo, en una callejuela oscura, el mundo se despierta a un calor diferente. Eres el panadero, y tu jornada comienza cuando la noche aún es dueña de la ciudad. El obrador es tu reino, una cueva de ladrillo y hollín dominada por el gran horno, cuya boca abierta parece la entrada al infierno. El aire es denso y cálido, una mezcla embriagadora del aroma agrio de la masa madre, el polvo dulce de la harina y el humo penetrante de la leña. Tu primer trabajo es despertar a la bestia, alimentar el horno hasta que sus paredes irradian un calor que puedes sentir en la cara a varios metros de distancia. Luego viene el verdadero esfuerzo, la alquimia de transformar agua, harina y sal en el sustento de cientos de personas. Tus brazos, cubiertos de una fina capa de harina que parece piel de fantasma, se hunden en la artesa, en una masa fría y pegajosa, y entonces, empieza el amasado. Es una lucha, una coreografía brutal. Empujas la masa con la base de las palmas, la pliegas sobre sí misma, la giras, y vuelves a empujar. Una y otra vez. Asterisco empuja, pliega, gira asterisco. El ritmo se acompasa con tu respiración. El sudor te perla la frente y cae en la masa, añadiendo tu propia sal al pan de la ciudad. Tus brazos son dos pistones incansables, tus hombros y tu espalda, un bloque de músculos tensos que arden con un fuego sordo. La masa, al principio rebelde y pesada, poco a poco va cediendo, se vuelve elástica, suave, casi viva bajo tus manos. Es un proceso íntimo y agotador. Hablas con la masa en un lenguaje sin palabras, un diálogo de presión y movimiento. Sabes cuándo tiene sed, cuándo necesita más fuerza, cuándo está lista para descansar y crecer. Eres el dios de este pequeño universo de harina, el que insufla vida a la materia inerte. Mientras la masa reposa, cubierta con paños, aprovechas para comer algo. Te sientas en un saco de harina, el único asiento blando del obrador, y devoras un trozo del pan de ayer. Está duro, pero su sabor es familiar, es el fruto de tu propio esfuerzo. Lo mojas en un poco de aceite y lo acompañas con un trago de vino agrio. El calor del horno te seca la garganta. Afuera, la ciudad sigue dormida, silenciosa. Aquí dentro, solo se oye el crepitar del fuego y el susurro de la masa, que crece lentamente, llenando el aire con su aliento a levadura. En un rincón, sobre una repisa, siempre dejas una pequeña bola de masa cruda. Es una ofrenda. No sabes muy bien a quién, quizás al espíritu del fuego, o al alma del grano. Es una costumbre que aprendiste de tu maestro, y él del suyo. Una de esas leyes silenciosas para asegurar que el pan siempre suba y el horno nunca se apague. Un pequeño tributo para mantener el orden de tu mundo. El momento de la verdad llega cuando la masa ha doblado su tamaño. Con manos expertas, la divides en porciones, le das forma con movimientos rápidos y precisos, y la colocas en la larga pala de madera. El calor del horno te golpea en la cara como una bofetada sólida cuando abres la portezuela. Un instante de vacilación y te quemarías las cejas. Con un gesto certero, deslizas los panes en el corazón ardiente del horno. Y esperas. Es una espera tensa, en la que tu única guía es el olfato y la experiencia. Sabes, por el aroma que empieza a inundar el obrador, en qué punto exacto de la cocción se encuentra el pan. Primero huele a cereal crudo, luego a levadura, y finalmente, ese olor glorioso, casi sagrado, a corteza tostada y miga caliente. Cuando los sacas, dorados y sonoros, sientes una punzada de orgullo. Has vuelto a ganar la batalla. Has creado algo bueno y honesto en un mundo que rara vez lo es. Pero no hay tiempo para la autocomplacencia. La siguiente tanda de masa ya te está esperando. En la costa, el aire es limpio pero brutal. Sabe a sal y a frío, y te curte la piel hasta dejarla como el cuero viejo de tus botas. Eres pescador, y tu campo de trabajo es una extensión infinita de agua gris y hostil que no conoce amos.
Sales del puerto antes de que el cielo decida de qué color va a ser el día, en una barca que se queja y cruje con cada embate de las olas como un anciano con reuma. El movimiento es constante, un vaivén hipnótico que a los de tierra adentro les revolvería las tripas, pero que para ti es tan natural como respirar. El olor es una mezcla de mar, de pescado y del alquitrán con el que calafateas el casco de la barca. Es el perfume de tu vida, tus manos no son suaves, son herramientas. Nudos de callos, cicatrices de anzuelos y cortes de cuchillos, permanentemente agrietadas por la sal y el agua helada. Son manos que saben leer el lenguaje de las cuerdas y las redes. El trabajo es una guerra de tracción. Lanzar la red al mar es un arte, un gesto amplio y coordinado que la extiende sobre el agua como un velo de novia macabro. Y luego, la espera. Una espera activa, manteniendo la barca en posición contra el viento y la corriente, con los ojos fijos en los corchos que delatan la actividad bajo la superficie. Y después el momento de la verdad, recoger. Tiras de las cuerdas con todo el peso de tu cuerpo, la espalda curvada, los pies bien anclados al suelo resbaladizo de la cubierta. Asterisco tira, y siente el peso muerto, tira, y la red se resiste asterisco. A veces, el peso es el de una buena captura. Un tesoro de plata brillante y coleante que te sacará de la miseria por un día más. Otras veces, el peso es solo el de las algas y la decepción. O peor aún, la red se ha enganchado en una roca del fondo, y tienes que luchar contra el propio lecho marino, arriesgándote a perder tu única herramienta de trabajo. La comida es un asunto práctico, no un placer. Un trozo de pescado salado del día anterior, y un pedazo de pan de maíz tan duro que podría servir de proyectil. Lo masticas lentamente, mientras no dejas de otear el horizonte, atento a cualquier cambio en el color del cielo o en la forma de las olas que anuncie un cambio de tiempo. El mar es caprichoso y traicionero. El viejo Xoán, el pescador más anciano del puerto, te enseñó las reglas no escritas. Nunca zarpar en martes y 13, nunca matar un albatros, y siempre, devolver al agua el primer pez de la jornada, si es demasiado pequeño, como una ofrenda para que el mar sea generoso. ¿Son supersticiones? Sí, pero aquí, donde tu vida depende de los humores de una fuerza que no puedes controlar, la superstición es una forma de respeto. Es la única ley que el mar parece entender. Cuando la red sube por fin a bordo, la cubierta se convierte en un caos de vida y muerte. Peces de todos los tamaños saltan y se asfixian, sus escamas plateadas brillando bajo la luz pálida del día. Es una visión hermosa y terrible a la vez. El trabajo ahora es rápido y sucio. Clasificar la pesca, destripar los ejemplares más grandes con un cuchillo afilado, y guardar el botín en cajas con sal. La sangre y las vísceras lo manchan todo, y el olor a pescado se vuelve abrumador. El sol, si es que ha decidido salir, ya está alto en el cielo, pero tu jornada aún no ha terminado. Queda el largo y cansado regreso a puerto, remando contra la corriente, con los músculos quemados por el esfuerzo y la piel helada por el rocío. Y mañana, antes del alba, volverás a empezar. Porque el mar exige su tributo diario, y tú eres el encargado de pagarlo. En el laberinto de tejados de la ciudad, hay un trabajo que es casi un descenso a la inversa, un viaje a un cielo de hollín y miseria, eres un desollinador. O, para ser más exactos, eres el muchacho que hace el verdadero trabajo, porque solo alguien de tu tamaño puede reptar por el interior de esas gargantas de ladrillo. Tu maestro te deja al pie de la chimenea, te da un cepillo y una orden. El ascenso es una escalada torpe y sucia. Te agarras a los salientes de los ladrillos, tus rodillas y codos buscando apoyo en la oscuridad. El aire es espeso, casi sólido. Un polvo negro y graso que se te pega a la piel, se te mete en los ojos, en la boca, en los pulmones. Cada bocanada es un trago de veneno. El espacio es tan estrecho que sientes las paredes rozándote por todos lados. Una caricia áspera y claustrofóbica. El silencio es casi total, solo interrumpido por tu propia respiración, que suena forzada y sibilante, y el raspar de tu cepillo contra la creosota acumulada. El trabajo es raspar y subir. Raspar la capa de hollín, que cae sobre ti como una lluvia negra y pegajosa, y luego impulsarte unos centímetros más arriba. Asterisco raspa, empuja, respira asterisco. La oscuridad es absoluta. No hay arriba ni abajo, solo la sensación de la chimenea que te aprisiona. El miedo es tu compañero constante. El miedo a quedarte atascado, a que un bloque de hollín se desprenda y te entierre, a no poder respirar más.
Tu maestro te dijo una vez, medio en broma, medio en serio, que no miraras hacia abajo, porque la sombra del hogar a veces tiene hambre y tira de los pies de los niños. Es una tontería, lo sabes, pero en la negrura asfixiante de la chimenea, la sombra del hogar parece una criatura muy real. Sigue subiendo, centímetro a centímetro, hasta que por fin ves un círculo de luz grisácea muy por encima de ti. El cielo. La promesa de aire limpio. No hay pausa en este trabajo. El descanso es llegar a la cima. Cuando por fin asomas la cabeza por la boca de la chimenea, el mundo se abre ante ti. Ves los tejados de la ciudad, extendiéndose como un mar de tejas rotas, el humo de otras chimeneas ascendiendo perezosamente. El aire, incluso el aire sucio de la ciudad, te parece el más puro y dulce de los elixires. Toses, escupes una flema negra, y te limpias los ojos con el dorso de la mano, dejando un surco aún más oscuro en tu cara cubierta de hollín. Es un momento de triunfo, una pequeña victoria contra la oscuridad. Pero dura poco. Tienes que bajar, que no es más fácil que subir, y enfrentarte a la siguiente chimenea. Tu recompensa será una moneda, quizás un trozo de pan, si la dueña de la casa es generosa. Y la certeza de que una parte del hollín que has respirado hoy, se quedará en tus pulmones para siempre. Al final del día, tu maestro te lava a cubetazos con agua fría en un patio trasero. El agua se vuelve negra al instante, pero da igual cuánto frotes, el hollín parece haberse metido bajo tu piel. Eres un niño marcado. Un espectro oscuro que se mueve por la ciudad. Por la noche, en tu jergón de paja, sigues tosiendo. Y cuando cierras los ojos, no sueñas con monstruos ni fantasmas. Sueñas con espacios estrechos, y con la sensación de no poder respirar. Sueñas que eres una mancha de hollín que el viento dispersa por los tejados. Es el precio que pagas por poder ver el cielo desde un lugar privilegiado, un lugar al que nadie en su sano juicio desearía subir. Es la ley de tu oficio, para limpiar la suciedad de otros tienes que llenarte de ella hasta el alma. En los caminos que conectan las ciudades y los pueblos, la vida se mide en el crujido de las ruedas y en el lento caminar de los bueyes. Eres un carretero. Tu casa es tu carro, y tu familia, las bestias que tiran de él. Tu mundo es una cinta de barro en invierno y de polvo en verano. El ritmo de tu existencia es desesperadamente lento, una procesión interminable marcada por el sol y las estaciones. El aire huele a cuero húmedo, a estiércol de buey, y a la lluvia que amenaza en el horizonte. Tu trabajo es mantener el carro en movimiento, sortear los baches que podrían partir un eje, empujar cuando las ruedas se hunden en el fango, y apaciguar a los animales con una mezcla de caricias y maldiciones. Eres el sistema circulatorio de este mundo, el glóbulo rojo que transporta mercancías de un punto a otro, pero nadie repara en ti, a no ser que te detengas y bloquees el camino. La jornada es una monotonía a cámara lenta. El asterisco ñeec asterisco quejumbroso de la madera, el resoplido pesado de los bueyes, el chasquido de tu látigo en el aire, que rara vez toca a los animales. Es un sonido más para marcar el ritmo. Caminas junto al carro, con la mirada perdida en el camino que tienes por delante, un camino que parece no tener fin. Conoces cada curva, cada pendiente, cada posada miserable donde puedes pasar la noche. Y conoces también los peligros, los bandidos que se esconden en los bosques, los puentes desvencijados que amenazan con ceder bajo tu peso, y las fiebres que acechan en las zonas pantanosas. Tu compañero de viaje, Breogán, un hombre curtido que ha hecho este mismo camino durante 40 años, te ha enseñado las reglas. ¿A qué árbol no acercarse cuando hay tormenta? ¿Qué posadas están regentadas por gente que te cortaría el gaznate por las monedas que llevas en la bolsa? ¿Y qué caminos son territorio exclusivo de bandoleros con los que es mejor negociar que luchar? Te enseña que hay una jerarquía incluso entre los ladrones, un código no escrito que a veces es más fiable que la justicia del rey. Caes en la cuenta de que tu vida depende de un delicado equilibrio de fuerzas que no controlas, una red invisible de peligros donde un paso en falso, como elegir el atajo equivocado, o confiar en la sonrisa de un extraño, puede ser el último que des. El miedo no es solo a lo desconocido, sino a lo perfectamente conocido y predecible. La codicia humana, la fragilidad de un eje de madera, y la indiferencia del mundo ante tu desaparición. Este temor a una muerte estúpida y repentina, no es ni mucho menos patrimonio exclusivo de los caminos. Es el pan de cada día para casi todos. Imagínate ahora en lo alto de una catedral en construcción,
balanceándote sobre un andamio que es poco más que un manojo de tablas atadas con cuerdas de cáñamo. El viento silba a tu alrededor, intentando arrancarte de tu precario pedestal. Debajo de ti, el mundo es una maqueta, y la gente, hormigas. Un solo estornudo, un mareo momentáneo, y te convertirías en una mancha roja sobre las losas del patio. No hay redes de seguridad, no hay arneses, solo tu sentido del equilibrio y la vana esperanza de que la cuerda que pisas no esté podrida. Y si no eres tú quien cae, quizás sea el martillo que se le escapa al hombre que trabaja más arriba, un proyectil metálico que te abrirá el cráneo sin previo aviso. Cuando ocurre, el trabajo se detiene solo unos instantes, lo justo para bajar el cuerpo y que alguien ocupe tu lugar. El edificio debe seguir creciendo hacia un cielo al que tú, probablemente, no llegarás. O quizás tu infierno no es de altura, sino químico. Eres un curtidor, o un tintorero. Pasas tus días hundiendo los brazos hasta los codos en cubas llenas de líquidos pestilentes. El aire que respiras es un cóctel de amoníaco, procedente de la orina que todos amablemente depositan en barriles a la puerta de tu taller, vapores de arsénico para los tintes verdes y sales de plomo para los blancos. Tus manos están permanentemente teñidas de colores extraños, y tu piel, agrietada y quemada, toses constantemente, una tos húmeda que sabe a productos químicos. Estás envenenándote lentamente, sacrificando tus pulmones y tu hígado para que un noble pueda lucir una capa de un rojo intenso en la próxima fiesta. Tu propio cuerpo se convierte en el lienzo de tu oficio, un mapa de dolencias que cuenta la historia de cada color que has creado. La belleza tiene un precio, y como de costumbre lo pagan los que nunca podrán permitírsela. A veces el accidente no es individual, sino un espectáculo grotesco y colectivo. Piensa en Londres en 1814. En una cervecería del barrio de St. Giles, una cuba gigantesca que contenía más de 500.000 de litros de cerveza porter, decide reventar. No es una fuga, es una explosión. Una ola de cerveza oscura y pegajosa, de casi 5 metros de altura, se estrella contra las calles, arrasando todo a su paso. La fuerza es tal, que derriba 2 casas, y se lleva por delante a familias enteras que vivían en los sótanos. Imagínate el absurdo de la escena. Gente ahogándose no en agua sino en la bebida que era su único consuelo. El aire se llena de un olor denso y dulzón a malta y a muerte. Durante días el barrio apesta a alcohol y a tragedia. 8 personas mueren. Una de ellas, irónicamente, por intoxicación etílica, tras haber estado bebiendo de los charcos. El universo a veces tiene un sentido del humor negrísimo. Y si ahogarse en cerveza te parece extraño, espera a oír lo que pasó en Estrasburgo en 1518. Una mujer, Frau Trofea, sale a la calle y sin motivo aparente empieza a bailar. No es un baile alegre, es una danza frenética, espasmódica que no puede detener. Al cabo de una semana, más de 30 personas se le han unido, bailando día y noche, sin descanso. Las autoridades perplejas consultan a los médicos, quienes diagnostican sangre caliente, y, en un alarde de lógica medieval, deciden que la cura es bailar más. Construyen un escenario, contratan músicos y animan a los afligidos a seguir bailando hasta que la fiebre se les pase. El resultado es una catástrofe. La gente baila hasta que sus pies sangran, hasta que se rompen los huesos, hasta que caen muertos por infartos o agotamiento. La plaga de baile se cobra cientos de vidas. Una epidemia de movimiento incontrolable, una pesadilla coreografiada de la que nadie sabe la causa ni el remedio. La muerte por exceso de fiesta. Si el mundo exterior no consigue matarte con sus accidentes absurdos o sus plagas inexplicables, no te preocupes, lo que metes en tu cuerpo probablemente hará el trabajo de forma más sutil y metódica. Te acercas al puesto del panadero, atraído por el olor reconfortante del pan recién hecho. Compras una hogaza que parece blanca y pura, pero esa blancura es un engaño. Para ahorrar en harina cara, el panadero ha añadido de todo un poco: polvo de tiza para blanquear, serrín para dar volumen, e incluso alumbre, una sustancia que daña tus riñones, pero que hace que el pan parezca de una calidad superior. Cada bocado es una pequeña traición, un acto de fe en un hombre que te sonríe mientras te vende una indigestión lenta y segura. El pan nuestro de cada día es, en realidad, una lotería gastrointestinal. La leche que le compras a la lechera no es mucho mejor. El viaje desde la vaca hasta tu jarra es largo, y por el camino, la leche ha tenido tiempo de aguarse, literalmente,
La mujer le ha añadido agua del río más cercano para aumentar su cantidad. Un río donde, casualmente, también se lavan los pañales y se tiran los desperdicios. Para devolverle el color blanquecino y la textura cremosa, una pizca de tiza y, si el día es especialmente creativo, un poco de cerebro de oveja machacado. Bebes ese líquido tibio y sospechoso, intentando convencerte de que es nutritivo, mientras tu cuerpo lucha una batalla silenciosa contra un ejército de bacterias desconocidas. Es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, versión estafa alimentaria. La cerveza que bebes en la taberna para olvidar el sabor del pan y la leche, también tiene sus secretos. Para darle más pegada sin gastar en malta, algunos taberneros no dudan en añadirle adormidera o tabaco. Y el vino, si está un poco picado o agrio, se puede endulzar con acetato de plomo. El resultado es una bebida que no solo te nubla la mente, sino que te envenena los órganos de forma lenta pero segura. Te sientes más alegre, sí, pero es la alegría tóxica de tus células rindiéndose. ¿Y la carne en el puesto del carnicero? Mejor no preguntar. El generoso uso de especias no está ahí para deleitar tu paladar, sino para enmascarar el inconfundible aroma de la putrefacción. La salchicha es un acto de fe ciega, un misterio envuelto en tripa. Comer, en definitiva, es el deporte de riesgo más común de la época. Y cuando esta dieta de mentiras, bacterias y venenos finalmente te enferma, acudes al boticario o al médico en busca de una solución. Y ahí es donde empieza el verdadero peligro. Para tu fiebre, te recetan una sangría. El barbero cirujano, con las manos sucias y un cuchillo que ha servido para afeitar y para amputar, te hace un corte en el brazo y deja que tu exceso de sangre mala se derrame en un cuenco. Te sientes más débil, por supuesto, pero se supone que es una buena señal. Si la sangría no funciona, quizás te receten un poco de teriaca, un compuesto milagroso que lleva más de 60 ingredientes, incluyendo carne de víbora, opio, y otras sustancias que suenan más a poción de bruja que a medicina. Es tan complejo que tiene que ser bueno, ¿verdad? Si tu mal es más grave, como la epilepsia o la melancolía, la receta puede volverse aún más exótica. ¿Qué tal un poco de polvo de momia? Sí, has oído bien. Se importan momias egipcias, se muelen hasta convertirlas en un polvo fino, y se venden a precio de oro como un remedio universal. Estás, literalmente, comiéndote a un faraón para curar tu dolor de cabeza. Es una profanación de tumbas a escala industrial, justificada por la desesperación. O quizás te ofrezcan una piedra bezoar, un cálculo encontrado en el estómago de una cabra, que se cree que es un antídoto contra cualquier veneno. Es tan valiosa que los reyes la llevan engastada en sus anillos. Una piedra estomacal como póliza de seguro de vida. Sobrevivir a la enfermedad era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era sobrevivir a la cura. Y cuando la comida te traiciona, o cuando el aire que respiras decide instalarse en tus pulmones para pudrirse lentamente, tu cuerpo, ese único bien que realmente posees, comienza a hablar un idioma que no entiendes, un dialecto de dolor y agotamiento. La enfermedad no llega como un ladrón en la noche, es más bien un pariente lejano y desagradable, que se instala en tu casa sin haber sido invitado, y que poco a poco va ocupando todas las habitaciones. Primero es un escalofrío que no se va con ninguna manta. Luego una fatiga que convierte el simple acto de levantarse en una hazaña heroica. Miras tu reflejo en un cubo de agua y no te reconoces. Hay una palidez cerúlea en tu piel, un brillo febril en tus ojos. Has cruzado una frontera invisible. Ya no perteneces del todo al mundo de los vivos. Eres un ciudadano en tránsito, esperando un pasaporte para el reino de las sombras. A veces, el viaje es lento, casi poético en su crueldad. Es la tisis, la consunción. Comienza con una tos seca, discreta, que intentas ahogar para no molestar. Pero la tos crece, se vuelve cavernosa, y un día, tras un acceso particularmente violento, ves una mancha de un rojo brillante en el pañuelo. Es tu propia vida, licuada, escapándose por tu boca. Te vas consumiendo, como una vela que arde por los dos extremos. Pierdes peso hasta que tus ropas cuelgan de ti como de un espantapájaros. Y tu piel se vuelve translúcida, revelando el mapa azul de tus venas. Por las noches la fiebre te trae sueños extraños y vívidos, mientras el sudor empapa tu jergón. Te conviertes en un ser frágil y etéreo,
Una figura trágica que inspira una mezcla de lástima y un profundo terror en los demás, que te miran de lejos, como si tu mal pudiera contagiarse con solo cruzar una mirada. Otras veces, el enemigo es más brutal y directo. Es el tifus, la fiebre de las cárceles, la fiebre de los barcos, la fiebre de los pobres, no te seduce, te asalta. Un día estás trabajando y al siguiente, una maza invisible te golpea la cabeza. La fiebre sube como una marea de fuego, te hierve la sangre y te convierte el cerebro en una sopa delirante. Yaces en tu jergón, temblando y balbuceando incoherencias, mientras el mundo se deforma a tu alrededor. Las sombras de la habitación danzan y te susurran secretos terribles. Luego aparece la erupción, un sarpullido de pequeñas manchas rojas que florecen en tu pecho y tu espalda, como si tu cuerpo estuviera marcando los lugares por donde el alma intenta escapar. El hedor de tu sudor febril es tan intenso que impregna la habitación, una señal de alarma olfativa para los sanos. Sobrevivir al tifus es como volver de una guerra que has librado tú solo en el campo de batalla de tu propia mente. Y luego está la viruela, la más artista de todas las enfermedades, la que no se conforma con matarte, sino que primero quiere dejar su obra maestra grabada en tu piel. Empieza como una fiebre cualquiera, pero al cabo de unos días, tu cara y tu cuerpo se convierten en un lienzo para el horror. Pequeñas pústulas rojas brotan por todas partes, crecen, se llenan de un líquido amarillento y purulento, y te pican con una ferocidad demoníaca. Es una tortura que te obliga a permanecer inmóvil, porque rascarse significa la infección y cicatrices aún más profundas. Las pústulas se unen, formando una máscara grotesca y supurante. El olor que despides es el de la carne en descomposición. Si tienes la suerte o la desgracia de sobrevivir, la enfermedad se retira, pero te deja un recuerdo imborrable, un rostro acribillado de cráteres, una piel que parece un paisaje lunar. A veces como regalo de despedida se lleva también tu vista. La viruela es la gran escultora de la fealdad, la que recuerda a los bellos que su privilegio es tan efímero como una flor en primavera. Y si creías haberlo visto todo, está el fuego de San Antón. No es un contagio, es una maldición que te comes. Procede del pan de centeno contaminado con cornezuelo, un hongo alucinógeno y vasoconstrictor. Primero sientes un ardor insoportable en las extremidades, como si te hubieran metido los pies y las manos en un brasero. Luego vienen las alucinaciones, visiones de santos y demonios tan reales que te hacen gritar en mitad de la noche. Pero lo peor está por llegar. El hongo corta el riego sanguíneo, y tus miembros empiezan a morir. Se vuelven fríos, negros, y se secan como la carne de un animal curándose al sol. La gangrena avanza, y un día sin dolor, tu mano o tu pie simplemente se desprende de tu cuerpo. Te conviertes en tu propia ruina, un edificio humano que se desmorona pedazo a pedazo. Y todo por una mala hornada de pan. Ante este panorama, la línea que separa la medicina del pánico es, en el mejor de los casos, borrosa. Si tienes dinero, llamas al médico. Si no, acudes a la curandera del pueblo, una mujer anciana que vive en una cabaña que huele a hierbas secas y a misterio. Ella te mira a los ojos, te palpa el vientre y te escucha la tos con una atención que el médico nunca te dedicaría. Sus remedios son un cóctel de sabiduría ancestral y pura superstición. Te dará una infusión de corteza de sauce para la fiebre, que casualmente funciona, pero también te dirá que para curar la ictericia tienes que dormir con 9 piojos metidos en una nuez bajo la almohada. O te hará un emplasto para el pecho con telarañas y estiércol de vaca. Confías en ella no porque entiendas lo que hace, sino porque ella parece entender las leyes secretas del mundo, las que no están escritas en los libros de los doctores. Ella negocia con la enfermedad, la engatusa, la asusta. Es una diplomática en la guerra contra la muerte. La partera es otra de esas figuras que camina sobre el alambre. Es la guardiana de la puerta de la vida, pero también la primera sospechosa cuando esa puerta se cierra. Su conocimiento se ha transmitido de madre a hija, un saber hecho de manos y de instinto. Sabe cómo girar a un niño que viene de nalgas, cómo masajear el vientre para aliviar el dolor, qué hierbas detienen una hemorragia. Pero cada parto es una apuesta a vida o muerte. Si el niño nace muerto o la madre se desangra, las miradas se vuelven hacia ella. Los susurros la acusan de haber echado el mal de ojo, de haber hecho un pacto con fuerzas oscuras. Su poder reside en su capacidad para traer la vida, pero ese mismo poder la convierte en un blanco perfecto para el miedo y la culpa. Vive en un equilibrio precario,
respetada y temida a partes iguales, sabiendo que el mismo pueblo que hoy la aclama, mañana podría arrastrarla a la hoguera. Si tu mal empeora y no tienes a nadie que te cuide, tu único destino es el hospital, un nombre optimista para lo que en realidad es un almacén de moribundos. No vas allí a curarte, vas a morir en un lugar cerrado, con la esperanza de que un rezo de última hora te facilite el visado para el cielo. Al cruzar el umbral del Hotel Dieu, el Hotel de Dios, te recibe una bofetada sensorial. El aire es una masa sólida, un guiso nauseabundo donde se mezclan los olores del pus, la gangrena, el incienso barato, la sopa de col y el miedo. El sonido es una sinfonía de la miseria. La tos seca del tísico, el gemido constante del que tiene piedras en el riñón, el delirio febril del apestado, y el rezo monótono de las monjas. La luz es escasa, apenas unos hilos sucios que se cuelan por las ventanas altas, iluminando las partículas de polvo y enfermedad que danzan en el aire. El día en el hospital comienza antes del alba, no con el canto de un gallo, sino con el sonido de la primera muerte de la jornada. Abres los ojos y descubres que el hombre con el que compartes cama, porque aquí las camas son comunales, lechos de hasta 6 almas desconocidas, está frío y rígido. Su calor corporal, que anoche te reconfortaba, ha desaparecido. 2 novicios, con la cara cubierta con un paño empapado en vinagre, se lo llevan sin ceremonia, tirando de él por los pies y los brazos. Su sitio no quedará vacío por mucho tiempo, te sirven el desayuno, un cuenco de madera con una sopa aguada en la que flotan un par de trozos de pan duro. Es más un ritual que un alimento, comes despacio, no por saborearlo, sino porque la debilidad apenas te permite levantar la cuchara. A tu alrededor, la vida del hospital se despereza en un coro de quejidos. A media mañana llega el momento más temido, la visita del médico. No es un hombre, es un espectáculo. Entra en la sala envuelto en su toga negra, seguido por un séquito de aprendices imberbes que toman notas con avidez. No se acerca a las camas, se detiene a una distancia prudencial, como un general inspeccionando un campo de batalla perdido. Una monja le describe tus síntomas y él asiente gravemente, acariciándose la barbilla. Quizás pida ver el contenido de tu orinal, que examina a contraluz, pontificando sobre el color y la densidad de tus humores. No te toca, no te ausculta. Tocarte sería rebajarse, contaminarse con la miseria del vulgo. Tras unos minutos de deliberación, emite su veredicto en un latín pomposo que nadie entiende, pero que suena terriblemente definitivo. Su diagnóstico es una sentencia, y su remedio a menudo, la ejecución. Y entonces llegan los verdugos con licencia, los barberos cirujanos. Si el médico ha diagnosticado un exceso de sangre, te practicarán una sangría. Te aten el brazo con fuerza. Buscan una vena con dedos no demasiado limpios y te hacen un corte con una lanceta. La sangre oscura brota y cae en un cuenco de metal con un sonido sordo. Te sientes cada vez más débil, mareado, pero te dicen que es buena señal, que los malos humores te están abandonando. Si el problema es otro, quizás te apliquen ventosas calientes en la espalda, que te dejarán unos moratones circulares y dolorosos, o te administrarán una purga tan violenta que sentirás que se te escapan las entrañas. No hay anestesia, solo la recomendación de morder un palo de madera y rezar. El objetivo no es tu bienestar, es reequilibrar unas fuerzas invisibles que, según ellos, gobiernan tu cuerpo. Sobrevivir al remedio es, a menudo, más difícil que sobrevivir a la enfermedad. La tarde transcurre en una lentitud agónica. El tiempo se mide en ataques de tos, en cambios de vendajes supurantes y en el número de cuerpos que sacan de la sala. Si tienes suerte, un familiar puede venir a verte, trayéndote un trozo de fruta, o simplemente su presencia silenciosa, un recordatorio de que una vez tuviste una vida fuera de estos muros. Pero las visitas son cortas. Nadie quiere permanecer mucho tiempo en este vivero de pestilencia. Cuando la luz del día comienza a menguar, la atmósfera se vuelve aún más opresiva. Las monjas encienden unas pocas velas, que arrojan sombras largas y temblorosas sobre las paredes. Esas sombras parecen cobrar vida, se convierten en los fantasmas de todos los que han muerto en esa misma cama antes que tú. La noche en el hospital es el verdadero infierno. Es cuando las fiebres alcanzan su punto más alto, cuando los delirios son más terroríficos, y cuando la soledad se vuelve un monstruo tangible que se sienta en tu pecho y te oprime la respiración. El final del viaje, ya sea en tu jergón, o en la cama comunal del hospital, es siempre el mismo, el cementerio.
Si tu familia tiene algunas monedas, te envolverán en una simple mortaja de lino, y te llevarán en un carro hasta el campo santo. Si eres un indigente, simplemente te arrojarán a la fosa común, una herida abierta en la tierra que nunca se cierra del todo, siempre hambrienta de nuevos inquilinos. Durante las grandes plagas, como la peste negra, que se llevó por delante a más de un tercio de la población de Europa, las fosas comunes eran zanjas gigantescas donde los cadáveres se apilaban como leña, cubiertos con una fina capa de cal viva que hacía poco por disimular el hedor. El entierro no era un acto de respeto, era una medida sanitaria desesperada, un intento de esconder la muerte bajo tierra para que no siguiera contagiando a los vivos. Y aquí, en el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, es donde las leyes no escritas adquieren su máximo poder. El cementerio es un territorio sagrado, pero no por devoción, sino por un miedo primordial. Se cree que los muertos no están realmente muertos, que duermen un sueño inquieto y que pueden volver si se les ofende. Por eso no se pisa una tumba, no se silba en un cementerio por la noche, y nunca, bajo ningún concepto, se le roba nada a un difunto. Profanar una tumba no es solo un crimen contra el muerto, es una invitación a la desgracia, una ruptura de un pacto de no agresión con el más allá. El rey puede perdonar a un ladrón de caballos, pero ni él se atrevería a desafiar la ira de un espíritu agraviado. El miedo a los fantasmas es, en muchos aspectos, una fuerza legislativa mucho más eficaz que cualquier guardia real. Es la ley definitiva, la que ni siquiera la muerte puede derogar. El miedo a la ira de los muertos es tan solo el primer mandamiento de un catecismo invisible, que rige cada uno de tus actos. Contemplas el cuerpo de tu vecino, tendido sobre la mesa del comedor, en su propia casa. El velatorio es un acto social de una intimidad casi violenta. La habitación apesta a una mezcla extraña. El olor ceroso de las velas que parpadean en cada rincón para ahuyentar a los malos espíritus, y el perfume dulzón y enfermizo de las flores de campo luchando por enmascarar el hedor incipiente de la corrupción. La viuda llora en silencio, un llanto agotado, mientras que en la puerta, las plañideras contratadas se desgarran la garganta en un lamento operístico y profesional. La gente entra y sale, no solo para dar el pésame sino para cerciorarse de que la muerte es real, para mirar el rostro del difunto y confirmar que su historia en este mundo ha terminado. Dejar el cuerpo solo, aunque sea por un instante, es un tabú absoluto. Se dice que el alma, confundida, podría perder el camino, o peor, que un espíritu maligno podría ocupar el recipiente vacío. El día del entierro, la vida privada de la muerte se convierte en un espectáculo público. La procesión avanza lentamente por las calles embarradas, un río de luto que se abre paso entre la indiferencia del día a día. El ataúd, una caja de pino mal cepillado, es llevado a hombros por los parientes varones, sus rostros una máscara de esfuerzo y pena. El cura camina delante, canturreando un latín que ni él mismo parece comprender del todo, su voz compitiendo con el griterío de un vendedor de anguilas, y el martilleo de un herrero cercano. La gente se santigua a vuestro paso, más por costumbre y por el miedo a que la muerte les salpique que por verdadera piedad. En el cementerio, el sonido de las paladas de tierra húmeda cayendo sobre la madera del ataúd es un punto final brutal y sordo. Es un sonido que te recuerda que, bajo las leyes de Dios y de los hombres, el último tabú es no devolver a la tierra lo que le pertenece. Una vez cumplido el rito, la pena se ahoga en vino y estofado, porque celebrar que los vivos siguen vivos es la única forma de hacerle un corte de mangas a la muerte. Pero la vida, en su implacable necesidad de continuar, se abre paso con la misma ceremonia pública. Asistes a una boda en la plaza de la iglesia. Olvida el romance. Esto es un negocio, un contrato de fusión de patrimonios. La ceremonia es larga y solemne, pero el momento clave no es el beso, sino la lectura pública de la dote por parte del notario. Enumera con voz monótona cada vaca, cada saco de grano y cada metro de tierra que la familia de la novia entrega a la del novio. La novia, pálida y rígida en su vestido de domingo, parece menos una protagonista y más el bien más preciado de la transacción. La observas y te das cuenta de que su valor social, su futuro entero, acaba de ser tasado y transferido, como si fuera una pieza de ganado. El silencio durante la lectura es denso, cargado de la envidia de los que tienen menos y del orgullo de los que exhiben su riqueza. Es el momento en que las jerarquías invisibles se hacen dolorosamente visibles, grabadas en el aire por la voz de un hombre que lee un pergamino. Y tras la solemnidad del contrato, estalla el caos. La fiesta de bodas es una explosión de energía reprimida, una rebelión temporal contra la miseria cotidiana.
El vino, agrio y barato, fluye en abundancia, desatando las lenguas y las piernas. Se baila hasta que el sudor empapa la ropa, y el barro del suelo se convierte en una pasta resbaladiza. Las bromas son crudas, los cantos obscenos, y todo culmina en el ritual de la noche de bodas. No hay intimidad. Una comitiva ruidosa acompaña a los novios hasta la alcoba, los desnudan entre risas y chanzas, y los meten en la cama. Se quedan fuera de la puerta, escuchando, esperando la prueba de que el matrimonio se ha consumado. Si algo no sale según lo esperado, si el novio es demasiado viejo, o la novia no es virgen, la comunidad se reserva el derecho de castigarlos con una cencerrada, una serenata infernal de ollas, sartenes y gritos que durará noches enteras, recordándoles que han roto una ley social, un tabú sobre el orden natural de las uniones. Las festividades religiosas son el gran teatro del año, el momento en que la comunidad entera actúa en una obra escrita por la tradición. Durante el Corpus Christi, las calles se cubren de juncos y pétalos de flores, y el aire, normalmente cargado del olor a basura y a humanidad, se impregna del aroma denso y mareante del incienso. Ves pasar la procesión, una serpiente de oro y púrpura que se mueve con una lentitud hipnótica. Los miembros de los gremios portan sus estandartes con un orgullo feroz, cada uno intentando superar al otro en devoción y en gasto. Contemplas la custodia, una mole de plata dorada que brilla bajo el sol, y te arrodillas como todos los demás, sobre el barro, sintiendo la humedad calarte los huesos. No sabes si te arrodillas por fe, por costumbre o por el miedo a ser el único que permanece en pie, una espiga solitaria en un campo de trigo doblegado. Es una actuación colectiva de sumisión ante un poder que es, a la vez, divino e incomprensiblemente terrenal. Pero este mundo necesita una válvula de escape, un día en que todas las reglas se invierten para recordar por qué existen. Ese día es el carnaval, o la fiesta de los locos. Durante unas horas, el mundo se pone del revés. Te pones una máscara, una cara grotesca de madera o de cuero, y dejas de ser tú. El pobre se viste de obispo, el campesino de rey. Se celebran misas burlescas en las que se quema incienso en zapatos viejos y se canta en latín inventado. El vino sustituye al agua bendita. Te unes a la multitud, una masa anónima y liberada que baila, bebe y se burla de todo lo que es sagrado y poderoso. Se dicen verdades a la cara de los poderosos que, en cualquier otro día, te costarían la lengua o la vida. Es una locura controlada, un caos permitido que sirve para reforzar el orden. Porque cuando te quitas la máscara al amanecer, con la cabeza doliéndote por la resaca, el mundo vuelve a su sitio, y el miedo al poder real parece, si cabe, aún más justificado. Estos grandes rituales son solo los picos de una cordillera de pequeñas supersticiones que gobiernan tu día a día. Al volver a casa, tropiezas y derramas la sal que acabas de comprar en el mercado. Un escalofrío te recorre la espalda. La sal es vida, es riqueza, y derramarla es un presagio terrible. Rápidamente, recoges una pizca con los dedos y la arrojas por encima de tu hombro izquierdo, directamente a los ojos del diablo que, según dicen, siempre está acechando por ese lado. Tu vecina, que lo ha visto todo desde su ventana, hace discretamente el gesto de los cuernos con la mano para protegerse del mal de ojo que tu torpeza podría haber atraído sobre el vecindario. Nadie te dice nada, pero sientes sus miradas. Has alterado el equilibrio, has cometido un pequeño pecado contra el orden invisible de las cosas, y ahora debes cumplir con el ritual para apaciguar a las fuerzas que has ofendido. Tu vida es una coreografía constante para no pisar las líneas equivocadas. El miedo se alimenta de historias, y éstas viajan más rápido que cualquier mercancía. En la plaza, un hombre con una voz potente lee en alto un pliego de cordel, una hoja de papel mal impresa que se vende por unas pocas monedas. Es una especie de noticiero del apocalipsis. El folleto, fechado en 1694, cuenta con todo lujo de detalles el nacimiento de un ternero con 2 cabezas en una aldea no muy lejana. El texto lo interpreta no como una rareza de la naturaleza, sino como un signo inequívoco de la ira de Dios, un castigo por los pecados ocultos de la comunidad. La gente escucha con la boca abierta, el terror pintado en sus rostros. La historia del ternero monstruoso se extenderá por la ciudad como una plaga, y cada vez que se cuente será más grande y más terrible. Esta noche, muchos rezarán con más fervor, y mirarán a sus vecinos con una nueva sospecha. ¿Quién de nosotros ha pecado tanto como para atraer esta maldición sobre todos?
La justicia de los hombres cuando se ejerce, es tan brutal y pública como los rituales religiosos. En el centro de la plaza del mercado se alza la picota, un pilar de piedra o madera al que se ata a los delincuentes menores. Hoy le ha tocado a una mujer acusada de vender leche aguada. Está allí, con la cabeza y las manos atrapadas en los agujeros de la madera, expuesta a la vergüenza pública. La gente que pasa se detiene a mirarla, a insultarla, a lanzarle los restos podridos de sus compras. Los niños la señalan y se ríen. No es solo un castigo. Es una lección para todos los demás. Es la comunidad reafirmando sus propias leyes, las que garantizan una mínima confianza en el prójimo. Ver a esa mujer humillada te produce una mezcla de lástima y de una extraña satisfacción. Es el recordatorio de que, aunque la vida sea dura, hay ciertas reglas que no se pueden romper. La vergüenza a menudo es un castigo mucho más temido que el propio látigo del verdugo. Así transcurre tu vida, en un delicado equilibrio entre lo sagrado, lo profano y lo simplemente aterrador. Desde el silencio respetuoso de un velatorio hasta el estruendo liberador de una fiesta pagana, cada interacción social está codificada por un sinfín de leyes no escritas. El miedo a ofender a un muerto, a casarte con la persona equivocada, a derramar la sal, o a ser señalado por un rumor infame. Son estas reglas, y no los edictos del rey, las que realmente te mantienen a raya. Forman una jaula invisible pero increíblemente sólida, construida con los barrotes de la tradición, la superstición y el pánico colectivo. Una jaula en la que todos, desde el más miserable de los mendigos hasta el soberano en su trono, están encerrados. Porque romper uno de estos barrotes no significa la libertad, sino el riesgo de que el caótico y monstruoso mundo que acecha afuera, se cuele y lo devore todo. Pero incluso la noche más larga se rinde a la promesa de un amanecer, aunque éste llegue de forma sigilosa, casi imperceptible. El cambio no llegó con el estruendo de un ejército ni con el edicto de un rey iluminado. Llegó como un murmullo, como una idea susurrada en una imprenta clandestina, como el rasguño de una pluma sobre un papel que intentaba, por primera vez, ponerle nombre y orden al caos. La gente empezó a cansarse de tener miedo de los fantasmas y comenzó a tenerle miedo a cosas mucho más tangibles. Al pan envenenado, a la epidemia que nacía en la inmundicia de su propia calle, a la certeza de que un niño enviado a una fábrica no volvería a casa entero. El miedo no desapareció, simplemente cambió de objeto. Dejó de mirar al cielo y al infierno, y empezó a mirar con una atención terrible y minuciosa el mundo que tenía justo delante de sus narices. Y esa mirada lo cambió todo. Si hoy muerdes un trozo de pan con la confianza ciega de que solo contiene harina, agua y sal, es porque un día, un grupo de hombres decidió que ya estaba bien de comer serrín y tiza. Nacieron los gremios con sus reglas férreas, los primeros inspectores de mercados, hombres con la nariz entrenada para detectar la carne podrida y la vista afilada para descubrir el fondo falso de una medida de grano. El castigo para el panadero fraudulento ya no era solo la vergüenza en la picota, era la ruina, la expulsión, la marca de infamia. Se empezó a escribir, con una caligrafía torpe pero decidida, que la confianza no podía ser un acto de fe, sino un derecho garantizado. Cada etiqueta que lees hoy en un envase, cada fecha de caducidad, es el eco lejano de aquella primera y furiosa rebelión contra el engaño, el legado de aquellos que exigieron saber qué se estaban llevando a la boca. Si hoy caminas por una calle pavimentada y no te hundes en el fango hasta los tobillos, si abres un grifo y de él brota agua que no te matará, es porque el miedo a la enfermedad se transformó en conocimiento. Alguien, observando con una paciencia de santo, se dio cuenta de que la peste no era una maldición enviada por un dios enfadado, sino una plaga que viajaba en las ratas y se incubaba en la basura que se acumulaba en las puertas. Se dictaron las primeras leyes de saneamiento, órdenes que obligaban a alejar los mataderos del centro de la ciudad, a construir los primeros y rudimentarios sistemas de alcantarillado, a trasladar los cementerios fuera de las murallas. La gente protestó, claro, era una intromisión en sus costumbres, una molestia. Pero lentamente, la ciudad dejó de oler a tumba abierta, y empezó a oler a civilización. Cada alcantarilla bajo tus pies, cada parque donde respiras aire limpio, es un monumento silencioso a esa victoria de la razón sobre la resignación. Y si al final de una jornada de trabajo, vuelves a casa entero y no consumido, es porque el valor de una vida humana empezó, muy lentamente, a cotizar al alza. El estruendo de los telares y la oscuridad de las minas
empezaron a ser descritos no como el sonido del progreso, sino como el lamento de los condenados. Se escribieron panfletos, se organizaron las primeras huelgas, protestas que casi siempre terminaban en un baño de sangre. Pero la semilla estaba plantada. La idea de que un niño de 8 años no debía pasar 12 horas en la oscuridad de una chimenea, de que los pulmones de una hilandera valían más que una pieza de tela. De ahí nacieron las primeras leyes laborales, tímidas, insuficientes pero revolucionarias. El derecho a un descanso, la prohibición de las cargas inhumanas. Tu fin de semana, tu contrato de trabajo, la barandilla que te impide caer, todo eso fue comprado con la salud y los cuerpos de aquellos que no tuvieron nada, salvo la audacia de decir basta. Así, el viejo mundo de los tabúes y las leyes no escritas no fue demolido, sino sepultado bajo capas y capas de tinta y papel. El miedo a lo sobrenatural fue reemplazado por un sistema basado en la prevención del daño terrenal. El alma de la comunidad, antes unida por el pánico compartido a un ternero de 2 cabezas, empezó a cohesionarse a través de un contrato social, de un acuerdo colectivo para protegerse los unos de los otros. El poder ya no residía únicamente en la corona o en el altar, sino también en el párrafo de una ley, en el informe de un inspector, en el cálculo de un ingeniero. El mundo se volvió, en cierto modo, menos mágico, pero infinitamente más predecible. Cambiamos los rituales para ahuyentar a los demonios por los reglamentos, para evitar el colapso de un puente. Un intercambio que, la mayoría de los días, parece justo. Y así llegamos a esta noche, a tu noche. Te acuestas en tu cama, en una habitación cuyas paredes te protegen no solo del frío, sino de un caos que tus antepasados daban por sentado. El mundo que te rodea es una proeza de regulación silenciosa, una red invisible de leyes y normas que te permite beber un vaso de agua en mitad de la noche sin pensarlo 2 veces. Las viejas fronteras del miedo no han desaparecido del todo. Aún nos asustan las sombras, lo desconocido, la fragilidad de nuestra propia existencia. Pero la jaula que nos protege de la oscuridad exterior es ahora inmensamente más grande y sólida. Fue construida, ladrillo a ladrillo, por cada persona que decidió que el mundo no tenía por qué ser un accidente a punto de ocurrir. Deja que ese pensamiento te arrulle. El silencio de tu noche es el sonido de su victoria. Descansa. Estás por fin a salvo.